capítulo 3. Y me voy a permitir nuevamente leer la sección que leímos la semana pasada. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Si usted nos visita por primera vez y no tiene una copia de la Biblia, pues al frente vamos a proyectarlo para usted. Y si le gustaría pues tener una por ahí a la mano, pues entonces creo que pronto alguno de los sugieres puede prestarle una Biblia por allí. Pero dice la palabra del Señor, y leemos con reverencia. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros, que tu misericordia, Señor, hable a nuestras vidas. Señor, que aquel que no te ha conocido hoy te pueda conocer. Señor, aquel que está engañado, pensando que puede ser vivir para ti y vivir para el mundo al mismo tiempo, que hoy tu palabra quite esa venda. Señor, y aquel que vive para ti, Señor, que tu palabra lo pueda afirmar. Señor, pero nuestra principal oración es que aquel que no te ha conocido hoy pueda conocerte. Señor, que tu palabra pueda traer arrepentimiento hoy, un arrepentimiento verdadero. Señor, y que se puedan salir de aquí hombres y mujeres verdaderamente hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Amén. Seguimos en nuestro estudio de Primera de Juan. Y mientras miramos los versículos desde el capítulo 4 hasta el versículo 10, el tema que nos ocupa es el tema de la incompatibilidad del cristiano con el pecado. El cristiano, si es hijo de Dios, su estilo de vida no debe ser compatible con el pecado. Y permítame decirle esto: convertirse en un verdadero cristiano trae consigo un cambio drástico en nuestra vida. La vieja vida pasa y nace una vida nueva. Puede tomar asiento. La vida cristiana, ser un cristiano, trae consigo un cambio drástico. En nuestro estilo de vida. La vida vieja pasa y una nueva vida comienza. Y simplemente a veces esta declaración tan simple ha sido ignorada por muchos aquellos que
decimos creer al Jesús que presenta la Escritura. Yo creo que el pasaje que leímos la semana pasada y este mismo es claro y contundente, que no podemos decir que estamos en Cristo y vivir como si nada hubiera pasado en nuestras vidas. No, simplemente no se puede. Y yo creo que está la razón por la cual el apóstol Juan, escribió esta epístola, porque los creyentes estaban bajo la influencia de las personas, de falsos maestros que le decían: no te preocupes, ya posees vida eterna, Dios vive en ti, pero su estilo de vida era contrario a lo que enseñaba la palabra. Juan les escribe porque seguían viviendo en un patrón ininterrumpido de pecado, porque ellos pensaban que la salvación, y creo que muchos hoy piensan lo mismo, que la salvación es un cambio de estado, mas no un cambio de naturaleza. Algunos piensan que la salvación es un cambio de destino eterno, pero no un cambio en los deseos de la persona. Juan es claro y contundente aquí. El verdadero creyente no solamente es transformado en su mente, no es solamente un cambio de estado, es un cambio de naturaleza. Juan es claro en el decir aquí que no solamente ha sido un cambio en nuestro estado eterno, sino también un cambio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, un cambio en nuestra voluntad. Así que alguien regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, un verdadero cristiano, tiene un cambio de naturaleza, tiene un cambio de disposición, tiene nuevas actitudes, nuevos motivos, nuevos anhelos, nuevos amores, nuevos odios, nuevamente y nuevo comportamiento. Y usted dice: pastor, ¿por qué nuevos odios? Bueno, porque entonces ahora el creyente odia, pero el pecado. Antes amaba el pecado, se deleitaba en el pecado, pero ahora que llega a Cristo, el creyente hace lo que Cristo hace. Cristo odia o aborrece el pecado. El creyente ahora debe aborrecer el pecado. En ese concepto, el aborrecer no es pecado. Aborrecer el pecado. Lo que es pecado es amar el pecado, amar el mundo. Segunda de Corintios 5:17 lo conocemos, dice: el que está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas que pasan, todas son hechas nuevas. Romanos 6:22. Mira lo que dice, me encanta. Dice: solían ser los siervos del pecado, pero ahora ustedes son los servidores de la justicia. ¿Sí ve cómo cambia? No solo cambia mi estado, cambia mi estilo de vida, la razón por la cual vivo. Efesios 2:8 y 9 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y dice que somos salvos para buenas obras, el versículo 9, las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Desde antemano. ¿Para qué? Para que viviéramos o camináramos por ellas. Entonces, la semana pasada dijimos que el creyente no puede practicar el pecado de una forma ininterrumpida de patrón, simplemente porque el pecado es incompatible ¿con qué dijimos? Con la ley de Dios. Versículo 4 lo dice claramente. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo vivíamos antes de llegar a Cristo? Vivíamos bajo nuestra propia ley. Odiábamos la ley de Dios. No nos importaba qué decía la palabra de Dios. Y muchos de ustedes, quizás a alguien les habló un día: es que la Biblia dice, y usted le contestó: yo no creo en ese libro escrito por hombres. Eso es puro cuento, eso es mentira. Bueno, usted odiaba
la ley. Pero ahora que está en Cristo, vivimos bajo la ley de Cristo. Ahora amamos la ley de Cristo y nos regimos por la ley de Cristo. Es decir, lo que Dios dice en su palabra, ahora caminamos de acuerdo a ello. Y un ejemplo que podemos tener pensando, regresando al versículo 10, es que los hijos de Dios se manifiestan como aquellos que no practican el pecado, sino como aquellos que practican. Y los hijos del diablo son aquellos que no practican la justicia. La diferencia, ¿no? Los hijos de Cristo se manifiestan porque no practicamos el pecado, y los hijos del diablo se manifiestan porque ellos no practican la justicia. Entonces el patrón es fácil. Un patrón de justicia es un estilo de vida. Tristemente en nuestro tiempo el evangelio de Cristo está siendo tan diluido que hoy la gente está motivada a vivir la emoción del momento. Disfruta el momento. Busca experiencias místicas, es decir, que sientas algo que te corre por el cuerpo, que caigas al piso. Busca emociones, busca tu sueño económico. Busca que tus sueños se hagan realidad, porque Dios te creó para cosas grandes. Bueno, eso es lo que presenta en el evangelio moderno, sin importar si tu vida está siendo transformada. Si hay una verdadera transformación en el corazón de ese hombre, de esa mujer, ese no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo es una vida transformada. Que el creyente tiene que vivir claramente eso. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 31, cuando se nos profetizó sobre el nuevo pacto, cómo Dios salvaría a la gente, Dios prometió sacar un corazón viejo, poner un corazón nuevo. Dios prometió tomar la ley de Dios y escribirla en el corazón de esos hombres. ¿Con qué fin? Que fueran ricos, que fueran prosperados, que caminaran en victoria, que fueran cabeza, que no fueran cola, con el fin de que toda tierra que pisaran fuera de ellos. No, dice el pasaje que el fin era para que hubiera una transformación interna que se manifestara externamente. Así que el estar en Cristo, iglesia, no es cuestión de estado. Así yo estoy en Cristo, no. Está también relacionado con un cambio de mi naturaleza. Ezequiel, no lo busque, solo lo quiero mencionar. Ezequiel capítulo 36, cuando usted lee del versículo 25 al 27, es el mismo lenguaje. Quitaré un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escribiré mi ley en tu corazón. La vida vieja se ha ido, viene una nueva vida. El pecado ya no tendrá más dominio sobre ti, sino que la justicia de Cristo estará sobre ti. Hermano, es básico. Ahora, hoy miramos el segundo punto y el tercero de esta sección que acabamos de leer. El creyente no peca como un patrón ininterrumpido de pecado, no solo porque es incompatible con la ley de Dios, sino tampoco pecamos porque el pecado es incompatible con la obra de Cristo. El creyente no puede vivir en una vida pecaminosa constante, porque eso significa que contradice lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Y esto es hermoso, yo creo que usted le ponga bastante atención. Mira el versículo 5, ven lo que dice. Aquí algo es importante. Y vosotros sabéis que Él se manifestó. Creo que la Reina Valera dice, sabéis que Él apareció. Me gusta más esta parte, manifestó. Que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Tremendo, ¿no? Cuando usted y yo pensamos en la salvación, la justificación significa que usted ha sido ¿qué? Declarado como justo o inocente. Pero cuando uno piensa en esto, hay una doctrina que se llama la doctrina de la sustitución o de la imputación. Y es que cuando Dios me declara a mí justo, o lo declara a usted justo o inocente, es porque Él toma los pecados suyos
y se los imputó o se los atribuyó ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Y después toma la justicia de Cristo, que la Biblia dice que Cristo no cometió pecado, era justo, y toma la justicia de Cristo y se la imputa ¿a quién? A usted. Diga, a mí. O se la atribuye a usted. Pero sabe que eso no termina allí. No solamente, oh sí, ya soy inocente y listo. No, la salvación tiene una realidad, si me permite, un poco más profunda, y es la santificación. Es decir, esa separación del pecado. Y cuando yo pensaba en este versículo 5, uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Y se me olvidó enviársela a los hermanos. ¿Cómo puede un creyente, yo pienso en esta pregunta, cómo puede un creyente continuar viviendo un patrón de pecado como estilo de vida cuando Jesús dice que se manifestó para quitar ese pecado? Esa pregunta es la que tiene que venir a nuestra mente. ¿Cómo puede un creyente continuar viviendo en ese mismo pecado día tras día, mes tras mes, año tras año, década tras década, algunos, ya los más antiguos? Cuando la palabra nos acaba de decir así claramente que Cristo se manifestó para quitar el pecado. Hermano, continuar viviendo en ese patrón de pecado es absolutamente contrario a lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario por sus hijos. Dice versículo 5, se manifestó. Y luego nos dice que la manifestación tenía un propósito. ¿Cuál era? Quitar los pecados. Ahora, note algo importante. Él no se manifestó para cubrir el pecado. Él no se manifestó para ocultar el pecado por un tiempo. Bueno, lo que pasa es que es por un tiempo y luego. No. Se manifestó para quitarlo. Se manifestó para romper el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Lo estábamos cantando hace un rato en nuestras alabanzas. Él quitó el poder, la autoridad que el pecado tenía. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Estábamos en nuestros delitos y pecados. Éramos felices. Jesús se manifestó para quitar esa esclavitud. Ahora nos hace esclavos de Cristo. ¿Usted recuerda cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez? ¿Qué dijo a larga distancia? He allí, ¿qué? El Cordero de Dios que cubre los pecados del mundo. Que quita el pecado del mundo. Hermanos, la encarnación de Jesús vino a destruir el poder del pecado sobre aquellos que Él salva, aquellos que Él les da nueva vida. Perdóneme una vez más, pero le hago la pregunta: ¿cómo podemos seguir viviendo habitualmente en el pecado? Cuando desde el momento en que, cuando sabemos que cuando fuimos justificados, automáticamente comenzó la santificación. No es que usted es justificado hoy y de aquí a 20 años empieza la santificación. Hay gente que dice, es que yo creí en el Señor hace, no sé, 10 años, pero hace 5 años verdaderamente tomé en serio. Yo más bien creo que hace 5 años fue que realmente quizás naciste de nuevo. Y que los otros 5 años viviste engañado, pensando que eras. Porque es que la santificación comienza ahí. Filipenses dice, el que comenzó la obra, la terminará. Es allí. Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo en ese patrón ininterrumpido? ¿Cómo puedo seguir yo practicando ese pecado? Y eso que no estamos ni siquiera entrando en detalle de hablar de patrones de pecado. Porque quizás alguno me estará pensando aquí en asesinato y todas esas cuestiones, porque a veces pensamos que eso es pecado. Oh, pero hay otros patrones de pecado que afectan, que uno diría, pero no podemos seguir viviendo de esa manera. No podemos.
Mire lo que dice Tito 2. Hermano, si estás en Cristo, mientras usted lo busca, si estás en Cristo, hay una limpieza real. Esa limpieza está pasando en nuestras vidas desde que nacimos espiritualmente hasta el día que Jesucristo venga por nosotros. Mire lo que dice Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué aguardamos los creyentes? Ahí va. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermano, se entregó por nosotros. Y quiero que entienda esto. Se entregó por nosotros por algo y Él lo logró. Y el versículo sigue diciendo, se entregó por nosotros para poder redimirnos de toda iniquidad. Y mire que no queda solamente allí. Oh, sí, están librados de la iniquidad y ya. No, sigue diciendo el versículo. Y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. Ese purificar es limpieza. Dios se manifestó para limpiar al creyente. Por lo tanto, es imposible que usted diga que Cristo se manifestó a su vida, que Cristo está obrando en usted, que usted está esperando en la venida de Jesucristo y en su vida usted siga viviendo una vida pecaminosa. Eso es imposible. Usted no puede decir que usted conoce a Jesucristo y seguir viviendo en esos patrones pecaminosos. Hermano, yo creo, por lo que he mirado de las Escrituras, que Él no te salvó para que quedaras viviendo en el mismo patrón de pecado, hasta que venga por ti y te lleve al cielo y seas perfeccionado ahora sí. No. Él te salvó, no para que vivieras bajo la esclavitud del pecado. Él te salvó, dice el pasaje, para purificarte, para convertir en una persona diferente, que viva una vida diferente. Esa es la verdad que enseña el Nuevo Testamento, iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. O del Nuevo Testamento, entonces sería de Mateo hasta Apocalipsis. De Apocalipsis a Mateo. Si alguien es verdaderamente salvo, Cristo es el Señor de su corazón, pues tiene que entender que Cristo se manifestó para quitar los pecados. Cristo se manifestó para librarte de vivir en tu propia ley. Cristo se manifestó para purificarte. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:24. Y le quiero mostrar estos pasajes para que usted mire el concepto claro de Jesucristo, que su obra en la cruz es incompatible si tú sigues viviendo como estás viviendo, una vida ininterrumpida de pecado. Versículo que dije, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿qué? A la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. La obra de Cristo fue llevar tu pecado y mi pecado allí. ¿Para qué? Para que sigamos viviendo igual. Para que yo siguiera en la mentira. Para que siguiera en el engaño. Para que siguiera con los celos. Para que siguiera con la falta de perdón. Para que siguiera en fornicación. Para que siguiera con la pornografía. No. Dice aquí, para que vivamos la justicia. Dice, estamos muertos a ese pecado. Es decir, ese pecado ya no va a controlar mi vida. La mentira antes me controlaba, el odio antes me controlaba, la amargura ahora antes me controlaba. Es un patrón pecaminoso. Yo creo firmemente que no debe haber ni un solo cristiano que viva una vida que sea amargado. Si usted me dice a mí que usted es hijo de Dios,
que usted ha sido regenerado y usted es una persona amargada, yo le diría, usted tiene que examinar su vida, porque el Dios que ha puesto la semilla en usted, la simiente en usted, no es un Dios amargado. Pastor, es que usted no conoce mi vida. No quiero conocerla tampoco, pero Dios sí conoce su vida. Y Dios puede transformar la amargura en gozo, en alegría. Dios puede transformar la enfermedad en que tú tienes, que estás amargado por esa enfermedad. Dios te puede decir, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que yo no tengo dinero como tiene tal persona. ¿Y quién dijo que el dinero quita la amargura? Hay gente que tiene más dinero que usted y yo juntos y vivimos amargados que el diablo. Efesios también 2:10, mire lo que dice: somos salvos por gracia a través de la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Hermano, más claro no se puede. Más claro no se puede. No podemos seguir viviendo de esa manera. Y el versículo 5 dice al final, no hay pecado en él. Él es absolutamente sin pecado. Corintios dice que él se hizo pecado por nosotros, pero en él no se halló pecado. Y el versículo 29 del capítulo 2, mira lo que dice. Si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es que es nacido de Él. Si usted sabe que Dios es justo, o sea, que vivió en justicia, que vivió en buenas obras, todo aquel que dice que nació de Dios, vive de la misma manera. Hermano, hermano, perdóneme por lo que le voy a decir, pero discúlpeme. Pero uno puede estar conectado con la persona y la obra de Cristo y seguir practicando una vida pecaminosa. No puedes, es que no puedes. No puedes estar conectado a la persona y la obra de Cristo sin que no haya un cambio drástico en tu relación con el pecado. No puedes. No puedes. No puedes estar conectado a la persona de Cristo y a la obra de Cristo sin que no haya un cambio drástico en tu vida práctica. No puedes. No puedes estar conectado a Cristo, a la persona de Cristo y a la obra de Cristo sin que no haya un cambio drástico en tu interior hacia la ley de Dios. Por eso el salmista decía, oh, cuánto amo ¿qué? Tu ley. Y amarla no me diga ahorita, ay, pastor, estoy enamorado de la ley de Dios y empezar a darle besitos. No sea ridículo, eso es ridículo. Amar la ley de Dios es atesorarla en el corazón, es memorizarla, es aprenderla, es tomar decisiones en mi vida en base a la ley de Dios, no en base a mis emociones. Eso es amar la ley de Dios. Yo no puedo decir que tengo una relación con la persona de Cristo, que estoy conectado a Cristo y a su obra. Es como si usted me dice a mí que usted agarra un cable y se conecta a la luz eléctrica y que no le pasó nada. Eso sería difícil de creer, ¿no? Porque yo he visto niños que han metido cosas, bueno, sí, cuando mi esposa y yo servíamos en una iglesia allá ¿dónde era? En San Antonio, Texas, recién casábamos, Chajera estaba chiquitica, bebé. Un niño de 12 años. O sea, 12 años. ¿Cuántos tienen 12 años aquí? Levanten la mano. ¿Ninguno tiene 12 años? Rubí tiene 12 años. Allá la chica modelo tiene 12 años. 12 años tiene Jeremías. ¿Cuánto tienes tú? 11. Bueno, ya está casi esa edad. Agarró un tenedor y lo metió en la toma así. ¡Pah! Resultado de la operación, nos puso a tomar café gratis a todos. Lo mató esa cosa. 12 años.
12 años. Ay, le metió ahí, a esa toma, a una de esas. Ahí quedó. Entonces no me diga que usted está en la persona de Cristo y no ha pasado nada en su vida. Que usted está conectado con Él y que no ha pasado nada en su vida práctica, no ha pasado nada en su vida, en su relación con el pecado, no ha pasado nada en su amor hacia la palabra de Dios. No me diga y no se engañe. Escucha el versículo 6. Mira lo que dice. Todo, porque el versículo 6 nos sirve como una especie de conclusión al versículo anterior, ¿no? O como una conclusión de la idea. Usted sabe que los versículos añadieron luego, pero como que parece que este versículo da una conclusión al versículo 5. Todo el que permanece en él no peca. Y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Mejor dicho, Juan desbarata todo argumento. Juan dice, todo el que permanece, o sea, todo el que está en él, no peca. Y ya expliqué esto la semana pasada. Esto no es que no tiene una vida habitual de pecado. Y Juan dice, pero todo el que tiene una vida habitual de pecado, significa que no le ha visto, significa que no le ha conocido. ¿Sabe qué pensé en ese momento? Pensé en Mateo 7:21, cuando Jesús dijo, nunca os conocí. Nunca. Todo el que permanece en él. Hermano, nadie es nadie que está conectado a Cristo, nadie que posee la vida de Cristo, nadie que ha sido receptor de la gracia de Cristo, peca o vive una vida pecaminosa, como hablamos la semana pasada, porque ese verbo griego ahí es un presente que habla de eso, una práctica constante. Nadie. Sí, en algún momento vamos a pecar, es una cuestión, pero no es un estilo de vida. Cuando identificamos ese pecado decimos, oh Señor, no quiero vivir más allí. Hay una vida de arrepentimiento. Pero cuando usted se siente cómodo viviendo de esa manera, usted no lo ha conocido. El que no lo conoce, es decir, todo el que no practica, todo aquel que practica una vida ininterrumpida de pecado, no le conoce. Mire la palabra permanecer en él. Déjeme ilustrárselo con esta manera. Juan capítulo 6, versículo 4. Vaya rápidamente. Para entender un poco la palabra permanecer en él. Romanos 6, versículo 4. Miren lo que dice. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para su muerte. Y aquí el énfasis no es tanto, tengámonos allí. Es que, hermano, que cuando tú y yo llegamos a Cristo, literalmente significa que hemos sido inmersos ¿en quién? En Cristo. Literalmente somos inmersos en Cristo. Hemos sido encerrados en Él, inmersos en su muerte. Y sigue leyendo el versículo. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, miren lo que dice aquí, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Esta versión dice, en la Biblia de América dice, en novedad de vida. Así que usted fue inmerso en Cristo, permanece en Él, para que siga viviendo como está viviendo hasta ahora. Para que siga en la amargura, para que siga en la envidia, para que siga en los celos, para que siga en la falta de perdón, para que siga en todo ese... No, hemos dicho, nos quedaríamos aquí mencionando todo ese relajo. ¿Para eso fue inmerso en Cristo? ¿Para eso Dios lo sacó y lo puso ahí? No, dice, me sacó para que ahora camine en novedad, en una vida nueva, en una vida diferente, que cuando la gente me vea puedan decir, wow, usted es diferente. Algo pasa con su vida. Cuando tú hablas diferente. Cuando tú piensas diferente. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Oh, es que yo ando una novedad de vida, una vida nueva, porque Cristo vive en mi corazón. Cristo cambió mi forma de ver la vida.
La cosmovisión del mundo, Cristo la cambió. Por eso pienso, por eso hablo, por eso actúo diferente, por eso trabajo diferente. Mi hermano, ¿sabe que aún en el trabajo a los cristianos deberían identificarnos porque trabajamos diferente? No porque somos que estamos haciendo, como dicen algunos ahí, la barba, dicen los mexicanos. ¿La barba es qué dicen ustedes? Sí. No es porque dice que está haciendo la barba, o porque usted es un lambón, como dicen en mi país. ¿Sabes que ese es muy lambón? No. Es porque Dios ha transformado mi vida tanto que yo quiero marcar la diferencia aún en lo que estoy trabajando. Esa es mi nueva novedad de vida. Porque antes robaba horas. Antes, material, pues acaben con el material. O sea, ¿qué importa? Pues que compren más. Para eso el jefe tiene dinero. ¿Sabe que un cristiano no debería pensar así? El cristiano debería pensar así, no, vamos ¿a qué? ¿Cómo dice uno para no malgastar? A economizar. Vamos a administrar bien el material, no importa que no sea mía. A actuar como si fuera mía. ¿Sabe? Porque la Biblia dice, no hagas para los otros lo que no te gustaría que te fueran a ti. Ahora, si tú fueras el jefe, ¿te gustaría que tus empleados malgastaran los materiales? Levante la mano, jefes. Usted que es empleado hoy, póngase por un momento en los zapatos de su jefe. ¿A usted le gustaría que su jefe, que usted fuera el jefe y yo su empleado y yo le malgastara las cosas? Y jefe, todavía ya falta más madera, jefe. Pero es que traje ayer, no sé, jefe, se acabó. Y traiga madera y traiga madera. Bueno, ¿por qué entonces tú y yo hacemos eso? Y eso que estamos en novedad de vida. Hermano, eso se puede convertir en un patrón pecaminoso. Y podríamos dar más aplicaciones, pero sigamos aquí mejor, porque si no, nos cierran el chino. Entonces Él murió, Él resucitó, para que el creyente pudiera caminar en una vida nueva. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Y por si usted tiene caso, bueno, dejemos a esa gente quieta por un rato allí. Por ejemplo, antes de llegar a Cristo, yo era apático por las cosas de Cristo. Era apático a su palabra. Era apático al servicio. Hermano, ahora que digo que estoy en Cristo, ahora que digo que he sido inmerso en Cristo, ahora que digo que Cristo vive en mí, hombre, es imposible que yo sea apático a Cristo. Es imposible que yo sea apático a la palabra de Cristo, a las cosas de Cristo. Es imposible que yo sea apático a la obra de Cristo. Es imposible que yo sea apático por la iglesia de Cristo. Ahora, si tú sigues siendo apático a la palabra, a la obra de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, hermano o amigo, estás siendo engañado. Lo siento, pero estás engañado. Este es el propósito de nuestra unión con Cristo. No es para que seas millonario, no es para que andes de victoria en victoria, es para que cada día, hermano, podamos caminar en una vida nueva. Nuestra unión con Cristo es para que los viejos hábitos mueran y unos nuevos hábitos comiencen a nacer. Dios no te salvó para que tengas experiencias místicas. Es que yo sentí que lloré cuando estaba en la iglesia. Es que caí al suelo. Es que sentí un escalofrío. Es que sentí un fuego y que no sé qué cosa. Dios no te salvó para esas experiencias místicas. Dios te salvó para que vivas una vida diferente. Mire, todo ese poco de cosas son mentiras del diablo para mantener a la gente engañada creyendo algo que no son. Hay mucha gente que hoy está creída que es hijo de Dios simplemente porque cuando estaban cantando los pelitos se le pusieron de gallina y dijo, oh, sentí la presencia de Dios. Y entonces no, a mí a veces me ponen de gallina cuando tengo frío. No es la presencia de Dios o cualquier otra cosa. Pero a eso hemos limitado hoy, la presencia de Dios, a que se hizo frío. Se movió un instrumento, se movieron esas hojas. Uy, el Señor se está metiendo, hermano. Eso es satanismo, eso ya es otra cosa. Brujería. ¿Quién dijo que Dios necesita mover una hoja para mostrarle a usted que Él está presente? Ahora, si usted necesita que Dios mueva una hoja para usted creer que Él está presente, usted no ha entendido quién es Cristo. Usted es como Tomás.
Y en las iglesias y los pastores o en algunas iglesias están creando gente como Tomás. Quieren ver una manifestación. ¿Para qué? Para creer. Los fariseos no le dijeron a Jesús, denos señal. Jesús le dijo, ¿qué más señal quieren? Arrepiéntanse, es que les dijo. Hermano, aprenda esto por favor. Tu unión con Cristo es para que los viejos hábitos puedan morir. Tu unión con Cristo es para que podamos caminar ahora un estilo de vida diferente. Ahora miren lo que dice el Romanos 6:6. Vaya, Romanos 6:6, ahí el antico. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, o sea, lo que éramos antes, el viejo hombre, la vieja mujer, lo que éramos antes, ¿qué pasó? Dice ahí, ¿fue qué? Fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que vuestro cuerpo de pecado fuese destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso que dice ahí, lo que éramos antes, eso lo añadí yo porque yo lo iba a decir y se me olvidó quitarlo. Porque no digan que hay versiones raras, sino que eso lo añadí yo. Hermanos, recuerden, si ven paréntesis es porque yo lo voy a enfatizar. Quítenlo si de pronto se me van ahí a los hermanos del sistema, por favor. Pero eso ya ahí en los versículos, en lo que sea, eso ahí entre paréntesis, eso ya es añadida mía. En lo que éramos antes. ¿A fin de qué? De que no seamos, ¿cómo dice? A fin de que no seamos ¿qué? ¿Qué? ¿Seamos qué? Pero díganlo duro. ¿Esclavo de qué? Para eso se manifestó Cristo. Entonces no podemos decir que seguimos viviendo en pecado porque eso contradice la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, ya no somos esclavos del pecado. Por tal razón, no podemos seguir practicando o viviendo en el pecado como lo hacíamos antes. No se puede. El día que usted pueda mezclar agua con aceite, entonces ese día usted puede vivir en pecado y vivir diciendo que Cristo está en su corazón. Como yo sé que nunca lo va a lograr, por eso lo estoy diciendo. Mire el versículo 7. Ahí de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Liberado. El que murió al pecado ya es libre del pecado. Ahora usted puede seguir leyendo todo el capítulo del apóstol Pablo y mire lo que dice el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. La santificación es la separación del pecado. Cada día nos parecemos más y más a Cristo. Y miren lo que dice al final. Y como resultado la vida eterna. Fue libertado del pecado. El fruto de la santificación. A ver, ¿cómo podemos decir entonces que puedo seguir viviendo en la amargura? Metámonos en la amargura, pues. Como aquí no hay amargados. ¿Cómo puedo seguir viviendo entonces en la depresión? Yo entiendo que usted se pueda deprimir hoy porque algo pasó, no sé. Se le murió el perrito que usted crió desde chiquitico y lo tuvo por, no sé, ¿cuánto viven los perros? 20 años, bueno, digamos 20 años, y lo tuvo 20 años y se le murió el perro. Pues yo entiendo que usted entra en un momento de tristeza y de pronto dure un día, así que en depresión, se murió el perrito y pues, sí, es entendible. Pero cuando usted me diga, hermano, ¿qué te pasó? No, es que estoy en depresión. ¿Y pero por qué? Porque se me murió mi perro ¿hace cuánto? Hace 2 años. Yo le digo, hombre, perdóneme, pero discúlpeme. Perdóneme. Claro, yo puedo enojarme no sé, con el hermano que, a ver, ¿qué ejemplo pongo? Bueno, sí, un hermano, sí, de vecino, pero no porque todos tienen vecinos aquí, no así que estoy ahí, ta. Pero cualquier cosa que usted puede ser molestado con con el pastor, entonces, que porque el pastor dijo tal cosa, y entonces usted es colombiano y se ofendió porque era colombiano, porque el pastor dijo eso. Entonces yo entiendo que puede ofenderse hoy, pero
Cuando alguien le pregunta, ¿y por qué no volvió a la iglesia? Nada, no volví por ahí. ¿Por qué? Porque el pastor me ofendió y dijo algo a los colombianos. ¿Y eso cuánto fue? No, de 3 años. Digo, perdóneme, ¿usted no ha conocido a Jesucristo? Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y así le podría seguir dando ejemplos. Hermano, hemos sido libertados y nuestro fruto es la santificación. No podemos seguir viviendo igual. Y quiero que entienda esto, por favor. Si usted ha nacido de nuevo, significa que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Eso es lo que dice el pasaje, no es invención mía. Si usted ha nacido de nuevo, significa que usted ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Ahora usted es esclavo de Dios, de Cristo. El resultado de la esclavitud es la santificación. Es lo que Cristo está haciendo en su vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Somos santificados, tenemos un nuevo corazón, tenemos un espíritu renovado en nuestro interior. Amamos la ley porque su ley está plasmada en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos vivir de una manera diferente. Cuando el hombre que no conoce a Jesucristo tiene problemas, se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, se refugia en las mujeres o se refugia en los hombres, si es hombre o es mujer. Pero cuando el creyente tiene problemas, se refugia ¿en quién? En Cristo. Se refugia en su palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Y el Dios de paz guardará tus corazones en Cristo Jesús. Filipenses. Por eso el versículo 6 aquí de este capítulo dice, no puedes continuar en el mismo patrón ininterrumpido de pecado y al mismo tiempo pertenecer a Cristo. No, no puedes. Es que usted no puede ser hincha, se lo pongo de esta manera entonces. Usted no puede ser hincha de Alabama y de Auburn al mismo tiempo, no puede. O sea, no puede. Usted no puede ser hincha del Barcelona y Real Madrid al mismo tiempo, o sea, no puede. Usted no puede ser hincha del América y de las Chivas al mismo tiempo, es imposible. Y eso que no soy mexicano, pero yo he visto, o sea, no se puede. Usted no puede ser hincha de los Tigres y de Monterrey al mismo tiempo, no puede. ¿O sí puede? No puede. Eso es imposible. Bueno, lo mismo, es imposible, hermano, seguir viviendo en un patrón ininterrumpido de pecado y decir que usted permanece en Cristo. No se puede. Así como usted usted nunca ha tocado trompeta, pues los que tocan trompeta saben, o saxofón, saben, ¿qué saben? Que no pueden tocar y al mismo tiempo, no, hablar no, respirar. Ellos no pueden. Ellos no pueden estar toque, es más, usted no puede estar toque así y haciendo así, no puede, es imposible. Por eso ellos, bueno, es imposible, iglesia. Y le pongo ese tipo de ejemplos para que usted me agarre el concepto, porque es que es claro. Y cualquiera que diga que está en Cristo, pero usted lo va viviendo, esta vida pecaminosa, usted tiene que decirle, tengo una duda. Eso es incompatible con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Ya lo expliqué la semana pasada. El tiempo presente de este verbo es una acción habitual continua. Juan no está diciendo aquí que nunca pecaremos. No, eso sería contradictorio. Sí pecamos. Pero lo que estamos diciendo es que no vivimos en un círculo vicioso habitual de pecado. Esa es la diferencia. Ahora, si alguno vive en un patrón pecaminoso, si vive en un patrón de pecaminoso, no importa lo que diga, no importa cuántos años tenga asistiendo a una congregación, no importa las capacidades y los talentos que usted tenga, usted no es cristiano, no eres de Cristo, no. Si tú amas el pecado,
Si te sientes cómodo viviendo en el pecado, o sea, estás en adulterio o estás en fornicación y usted está cómodo viviendo en ese pecado, perdóneme, pero usted no es de Cristo. Y esto no es cuestión mía. Esto no es invento del pastor, que el pastor me quiere inventar porque me quiere controlar. No, no es que yo estoy jugando a ser Dios y en decir quién es cristiano y quién no es cristiano. Dios me libre de eso, no estoy jugando a eso. Simplemente le estoy leyendo lo que dice la palabra. Por eso cualquiera, y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, por eso cualquiera que es amigo de Jesucristo y quiere, quiere mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Porque si yo llevo tanto tiempo con una persona viviendo y conozco la palabra y no he organizado mi cosa con Dios, mi responsabilidad es decir, yo quiero organizarme con Dios. No es conmigo, yo ya estoy organizadito. Es con Dios y lo quiero hacer lo más pronto posible. Si usted sigue cómodo ahí, dando excusas, que para aquí, bueno, sígase con sus excusas, disfrútelas, pero eso está demostrando que hay algo que no está correcto en su vida. Si usted sigue amargado y enojado con todo el mundo, es que usted no entiende, pastor, y deme la excusa que usted quiere, pero si usted vive en resentimiento, vive en amargura y no puede perdonar a esa persona por lo que le hizo, usted no ha conocido a Cristo. Porque el Cristo que yo conozco, que enseña la palabra, es un Cristo perdonador. Lo están matando, lo están maltratando y pudiendo descender fuego del cielo para consumirlo. Simplemente, ¿qué dijo? ¿No saben lo que dijo? ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, aprendiz del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, lo están apedreando. Lo están matando a pedradas. Y levantó su voz y dijo, perdónalos. Así que no me diga, es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. No, quizás me han hecho cosas peores de las que a usted le han hecho. Pero eso no es la excusa. Versículo 7, rápido porque tengo 15 minutos. Wow. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Una vez más. ¿Y qué digo yo? Es que no es cosa mía. Y tampoco estoy diciendo que es que va a perder la salvación porque usted vive amargado. No. Lo que estoy diciendo es que si usted dice que vive aquí, que es cristiano, y vive en amargura, vive en todas esas cuestiones, posiblemente es que usted nunca ha sido. Entonces no va a perder algo que nunca ha tenido. Juan dice aquí, el criterio para identificar el engaño. Esa palabra se la leía al comentarista Henryson sobre este pasaje. El criterio para identificar la verdad del engaño. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. Todo el mundo dice que es cristiano. Aquí hay muchos que son cristianos. En Facebook hay un montón de gente que son cristianos y piden bendiciones a los locos, a diestra y siniestra. Gente viviendo en pecado y que el Señor te bendiga. Bueno, ok, está bien. Piden bendiciones. Pero Juan dice aquí, mire, que nadie te engañe. ¿Cuál es la regla para medir? En la práctica dice, el que practica la justicia es justo como Él es justo. ¿Y quién es ese Él? Cristo. A ver si es que aquí cabe lo que yo estaba pensando. A ver. Se lo voy a leer. Sí, porque me acordé. Y si los hermanos la ponen, es de este pastor del siglo XVI, creo. Dice, asegúrate de que tu arrepentimiento sea un arrepentimiento que incluye una renuncia al pecado.
Los domingos la gente sentimental puede derramar lágrimas cuando escucha sermones llenos de emoción. Y no obstante, durante la semana vuelven al pecado. Pornografía, adulterios, robo, codicia, idolatría, etcétera, etcétera. Los sentimientos en la religión son más que inservibles, a menos que estén acompañados por la práctica. Una mera emoción sentimental sin adornar totalmente el pecado no es el arrepentimiento que Dios aprueba. Todo el mundo dice que es cristiano, pero yo quiero que miremos la vida práctica. ¿Es justo como Cristo es justo? Gálatas 2:20, un versículo muy conocido. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y la vida que ahora que vivo en la carne, ¿cómo la vivo? En la fe por el Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó por mis pecados. Así que Juan dice que nadie, ¿qué? Te engañe. Hay mucha gente que dice, tú puedes seguir viviendo como tú quieras y ser cristiano. Juan contesta, que nadie te engañe. Hay muchos que dicen que son cristianos porque tienen muchos años de asistir a una iglesia. Juan dice, que nadie te engañe. Hay muchos que dicen que son cristianos porque tienen mucho conocimiento. Juan dice, que nadie te engañe. Hay muchos que dicen que son cristianos, que porque lloran, que porque sienten escalofrío, que porque ven visiones, que porque tiemblan, que porque cantan, que porque danzan. Juan dice que nadie os engañe. Que nadie lo engañe. Juan dice aquí, nadie te engañe. Y aquí no estamos hablando, pastor, que no juzgar, aquí no estamos juzgando a nadie. Lo único que, o sí estamos juzgando. Juzgando es identificar si algo es verdadero o es que falso. Tengo esa responsabilidad como cristiano. Juan dice en el capítulo 4, probad los espíritus, juzgad los espíritus o las personas. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así que si alguien dice que es cristiano y no hace justicia, entonces Cristo no está en él. Ojo con eso. Así que si usted permanece practicando el pecado, si sigues viviendo en hábitos pecaminosos, significa que el Señor no ha destruido las obras del diablo. Esa es la única respuesta. Si yo continúo caminando en pecados, hábitos pecaminosos, lo único que significa es que las obras del diablo, Cristo no las pudo destruir en la cruz del Calvario. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Pues no, porque la Biblia es clara. ¿Cristo qué hizo con esas obras pecaminosas? Las acabó, las destruyó. Hermano, entonces si tú sigues viviendo así, perdóname, pero no hay otra explicación. No eres. Estás engañado. Tiene que haber una diferencia. Versículo 8. El que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo. Ahí está la respuesta. El que practica, si sigues en la amargura, si sigues en el resentimiento, si sigues robando en tu trabajo, si sigues mintiendo, si sigues haciendo todo ese desorden, estás practicando el pecado, es del diablo. ¿Por qué? Dice Juan. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios, sin embargo, se manifestó con este propósito. ¿Cuál? ¿Y usted qué cree? ¿La destruyó o no la destruyó? Entonces, ¿por qué me dice que sí podemos vivir una vida pecaminosa y decir que estamos en Cristo? ¿Por qué lo hacemos? El apóstol Juan, aquí es claro. Haciendo, practicando, es del diablo, pertenece a él. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 44 a los fariseos y los saduceos? ¿Tu padre es el qué? El diablo. ¿Por qué? Porque él miente desde el principio. El diablo desde el principio
Y cuando dice principio, posiblemente se hace referencia a cuando se creó en el corazón de él, cuando entró el pecado en él, entró la rebelión en su corazón. Él originó el pecado. Dios no originó el pecado. La gente dice, los ateos y los gnósticos dicen, los gnósticos no, ¿cómo se llama? Los otros, ¿cómo llaman estos otros? Ateos y... Se me olvidó. Hay otro grupo. Es que Dios originó el mal. No, Dios no originó el mal. El originador del mal fue Satanás. Él es malvado. Cuando él pecó, se convirtió en el originador, el primero que pecó. Y desde ese lugar no solo lo origina, él instiga, él motiva o influencia a otros ¿a qué? A pecar. Satanás no le obliga a usted, Satanás no le pone una pistola aquí en la mente a usted para que mienta. No, él simplemente le dice, di la mentira porque te va a ir bien. Y tú la dices. Así que tampoco le eche la culpa toda a él. No es que lo esté defendiendo, ¿no? Pero a veces, es que qué culpa el diablo. El diablo en todo lado y a veces es tu engañoso corazón. Él lo hizo. Él lo hizo con los ángeles. Recuerda el caso de Adán y Eva. El mismo Jesús lo quiso engañar. Lo quiso motivar o influenciar a que pecara. O sea, Satanás siempre actúa de esa manera porque dice el pasaje, él es el originador del pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, no solo fuiste justificado, regenerado y santificado, Cristo quitó eso en nuestra vida. Perdóneme que le diga una vez más. Yo cuando leo este versículo y pienso en que alguien puede ser cristiano y vivir en la vida de desorden, es imposible. Y es imposible porque apunta a un estilo de vida. Y sabe que hay una tercera cosa, que el creyente no puede vivir en pecado no solo porque es incompatible con la ley de Dios, no solo porque es incompatible con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Versículo 9, perdón. Esto lo vamos a ver más brevemente. Tenía 15 minutos para todo esto y solamente ocupé 10. Así que necesito otros 10, así que me van a dar 5 minutos más. O sea que me faltan 10. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar como una vida pecaminosa porque es nacido de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? El mismo versículo da la respuesta. Porque la simiente de Dios permanece. ¿Sí ve? El Espíritu Santo no se va y viene, se va y me voy, vengo, me voy de paseo, voy a Destiny y luego regreso. Hey, Jaimito, al rato regreso. Pórtate bien. Permanece. Permanece en él. Ay, pastor, es que estaba pecando porque el Espíritu Santo se fue. No. Si usted cree que el Espíritu Santo se fue porque es que nunca estuvo. Él no se va. Bueno, no, vamos al otro beneficio. O usted tiene confusión teológica. Porque algunos tienen esa confusión teológica. De pronto muchos en el pentecostalismo tienen esa confusión. No, pues se fue el Espíritu Santo, llamémoslo otra vez para que venga. Entonces digamos esta confusión teológica. Y no es que sea falsa, que van para el infierno, no, simplemente una confusión teológica. No les han enseñado. Pues el Espíritu Santo no se va. Si vino a morar en ti, Él permanece en ti. Él permanece en ti. Dice ahí, permanece en Él. Entonces, hermano, no podemos pecar porque no podemos, y cuando digo pecar, no podemos vivir en una vida habitual de pecado porque hemos nacido de nuevo. Porque nuestra vida ha sido transformada totalmente. La simiente de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es incompatible con el pecado.
El Espíritu Santo no te va a motivar a ti a que robes y digas, no, es que es una bendición, es que te quiero bendecir, ve y roba. Eso no es el Espíritu Santo, ese es el engañoso corazón tuyo. El Espíritu Santo, mire, si usted ve que a alguien se le cayó un billete de $100, usted lo vio ahí, se le cayó, y usted va y se acerca y usted lo pone aquí así, dice, bendición de Dios, el Espíritu Santo me está bendiciendo. Hermano, ahí nadie lo está bendiciendo, usted está robando, porque usted está viendo que se le cayó a tal persona. Si usted llega y los encontró ahí y no hay nadie ahí, bueno, eso sí puede decir, Dios me bendijo. Sí, porque algunos tienen esa confusión, ¿no? Le adornan. Al robo ya ahorita le llaman el Señor me bendijo. Hermano, dice la semilla. Yo creo que es algo figurado para representar la naturaleza de Dios en ti. El principio de vida de Dios viviendo en ti. Hermano, no, es incompatible, no podemos. Él guarda el corazón del creyente. Y mire, Juan, sí, el Evangelio, capítulo 3, nos dice que no nacemos de carne. ¿Nacemos de quién? Del Espíritu. Mira lo que dice el versículo 5. En verdad te digo, a menos que no nazcas del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si realmente naciste del Espíritu. Es más, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, porque siempre leemos el 12, dice que mas los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios, y lo dejamos allí. Pero el versículo 13 dice, eso no me lo he aprendido muy bien. El versículo 13 dice, dice, los que son engendrados, 13 rápido, ¿dónde aparece? No aparece. Mire, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, es porque fuiste engendrado de Él. El Espíritu Santo vive en ti. Ahora las características del Espíritu Santo comienzan ¿a qué? A verse en tu estilo de vida. Y una de las características del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. No hay capacidad para el rencor. El amor, Corintios 13 dice que el amor no guarda rencor. Y cuando usted estudia esa palabra, lo que significa es que el amor no lleva una lista de lo que le han hecho. Perdona, pastor, es que lo conozco hace no sé cuántos años y siempre me hace la misma. Mira, estudia esa palabra, el amor no guarda rencor. El amor no lleva una lista. Se iban una, se iban dos, se iban tres, se iban cuatro. Y cuando se enoja y le entra la amargura, empieza, me la hiciste en el 2001, me la hiciste en el 2003, me la hiciste en el 2004, me la hiciste en el 2003, y empieza a sacar la lista de todas las veces que te la he hecho. El amor no guarda rencor, fruto del Espíritu Santo. Así que es incompatible que un cristiano diga, y le quería decir algo, pero después me lo malinterpreta, mejor no se lo digo. O sí se lo voy a decir. Si lo malinterpreta, que lo malinterprete. Ya me da flojera cuando llegan disque cristianos y no me perdona, pastor. Es que no lo quiero ni ver. El próximo que venga me diga eso, le va a decir, mire, usted debería examinarse porque eso está demostrando que posiblemente la simiente de amor del Espíritu Santo no mora en ti. Porque deberías amarlo. Deberías perdonarlo. Pastor, es que usted no entiende lo que hizo, es que me puso como una chancla. No importa, te pudo haber enterrado. Tienes que amarlo.
Porque esa es la naturaleza del Espíritu de Dios morando en ti. Aclaro, hay una diferencia muy grande entre amar y ser cómplice del pecado del otro. Aclaro. Para que ahorita no diga, el pastor me dijo que lo tenía que amar, entonces lo veo en pecado y me hago el loco porque lo amo. Eso no es amor, eso es odio. Porque el amor va y lo corrige y le dice, hermano, estás en pecado, necesitas arrepentirte de esa situación. Es que no le diga a nadie, no le diga a nadie. No. Si yo no le digo a nadie, te estoy haciendo un daño a ti. Me estoy haciendo cómplice tuyo. Pero cuando él peca contra mí, me dice negro, feo, lo que sea, yo lo amo en Cristo. Lo perdono. Porque el Espíritu Santo, que fruto es amor, me impulsa a eso. Ay, es que no lo tolero. ¿Y dónde está el fruto de la paciencia? ¿El Espíritu Santo es qué? ¿Es qué? ¿Es qué? Entonces tiene que, pastor, es que me pide perdón y a los 15 días me vuelve a hacer la misma. Paciente. ¿Sigo con los otros? ¿El Espíritu Santo tiene qué? ¿Dominio qué? Propio. Entonces, y así deberíamos hacer un sermoncito de cada uno de ellos. El fruto del Espíritu Santo. Porque Él vive en mí. Ahora, si usted es de los que cree que se va y viene, pues entonces espero de que llegue a Cristo esta mañana. Para que Él venga y se quede en ti. Haga residencia permanente en ti. Les pedí 10 minutos, me faltan 2. Mire, 1 Pedro 1:23, rápido pues. Pues si el Espíritu Santo es el que transforma al creyente mientras usted busca, entonces el creyente es transformado porque el Espíritu Santo vive y mora en él. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, algo que no se puede corromper, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, un lenguaje similar. Has nacido de nuevo y no es una semilla corruptible. Es decir, no se puede corromper. No se acaba. El punto es claro. Si has nacido de nuevo, permaneces en él. Mire, versículo 25, lea el 24, mejor el 25. Mire lo que dice. O bueno, 24 pues. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Eso en Isaías está esto. O sea, un día se va a acabar. Bueno, mejor sigamos. Mas la palabra del Señor que dice, permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, si hemos sido nacidos de nuevo por el poder de la palabra, vas a permanecer para siempre. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Imposible. La vida vieja ha terminado, una nueva ha comenzado. Y eso es un trabajo del Espíritu Santo. Él es el que energiza, el miércoles hablamos de eso, ¿recuerda? Él es el que energiza, el que impulsa, el que produce, él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Como Él vive en mí, Él pone ese querer. Me preguntaba a alguien, pastor, es que siento mucho deseo de hablar a las personas que yo veo, es que yo siento un deseo de ir a hablarle, ¿estaré bien? Y yo le dije, pues claro, el diablo no le va a decir a usted, vaya feliz. El Espíritu Santo produce ese deseo en usted. Me atrevería a decir, aún debe producirle a usted deseo que cuando llega gente nueva en la congregación, acercarse a ellos y hacerlos sentir como en casa. Pero algunos como que tienen repelencia a los nuevos. En vez de acercarse, se alejan de ellos. Cosa tan fea. Versículo 10, entonces, para terminar. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo.
en que publican versículos bíblicos en Facebook. No necesariamente. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Miren, los hijos de Satanás exhiben un carácter pecaminoso de las tinieblas que se manifiesta en franca oposición a la palabra de Dios. Rechazan la palabra. Usted les habla de Cristo y le sacan una cantidad de excusas. No, que el pastor aquí, que el pastor predica muy largo, que el pastor no sé qué, que el pastor no sé cuánto, que para aquí, para allá, que allá pasa esto, que hay un montón de cosas. Bueno, esa es la característica de los hijos de las tinieblas. El Hijo de Dios se caracteriza simplemente porque vive y ama la palabra del Señor. Así de simple. Si alguien no practica la justicia, no es de Dios. No importa que llegue con corbata los domingos. No importa. Si no practica la justicia, no es de Dios. Déjeme terminar con esto. Satanás siempre le gusta sembrar cizaña en las congregaciones para debilitar y corromper lo que Dios hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues manda falsos creyentes, falsos maestros, falsa piedad. El creyente tiene que aprender a identificarlos. ¿Cómo? Porque es lo que está practicando. Y en el segundo aspecto, el apóstol Juan, lo pone allí, que es introductorio a lo que sigue, a lo que comienza a hablar. No solo el que no hace justicia, sino el que no ama a su hermano. De eso vamos a empezar a hablar la próxima semana. Sonría, no se vaya a quedar. El amor al hermano. Algunos dicen vacaciones por los próximos 2 domingos. Bueno, pues no hay problema. Disfrutaremos los que quedemos aquí. Es una de las ventajas o las bendiciones de poder, de ir estudiando uno de una forma sistemática, es que usted sabe qué viene para la próxima semana. Entonces le sirve para que usted vaya y estudie, analice, se prepare y llegue con un corazón mucho más abierto para lo que Dios va a hacer en su vida. Y si tiene que corregir algo, pues mejor, porque así cuando lo exponga de aquí, no le caiga tan duro. Quiere decir otras cositas, pero mejor se las digo de introducción la próxima semana. Sí, mejor el versículo 10 empezamos la próxima semana. Ponga sobre sus pies. Cierre sus ojos. Y mi oración es que mientras se estaba predicando, usted hubiera podido prestar atención y al mismo tiempo examinar su vida. Si hay patrones pecaminosos. A veces los patrones pecaminosos se hacen nos acostumbramos tanto a ellos que ni siquiera nos damos cuenta que allí están. Pero quiera Dios, por medio de su Espíritu, que hoy Él haya traído esos patrones a su mente y usted haya podido identificarlos. Y que el Espíritu Santo le ayude a cambiarlos. No practicamos esos pecados, no porque seamos mejores que los demás, no porque nos creamos perfectos, simplemente porque ese estilo de vida no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ese estilo de vida no está de acuerdo con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese patrón de vida no está de acuerdo con lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy que mora en nosotros. Padre, si en esta mañana hay alguien que no ha llegado a ti en fe y en arrepentimiento, Señor, oramos para que hoy pueda ser salvo. Oramos para que tú hoy traigas salvación a esa vida. Señor, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, allí donde esa persona está, nuestra oración es para que tú lo redargullas. Y él vea la necesidad
que tiene de ti. Y hoy pueda reconocer que te necesita. Padre, gracias. Gracias, eterno Señor. Padre, si hay algunos que dicen que son cristianos, pero todavía hay patrones en los cuales viven como un estilo de vida. Permite, Señor, que ellos hoy puedan ser honestos con ellos mismos a la luz de tu palabra. Señor, y pueda venir arrepentimiento verdadero y puedan llegar a ti, oh Dios, verdaderamente. Señor, y aquellos que, como dice tu palabra, están en ese camino de santificación y cada día identificando áreas y se van alejando, alejando, alejando. Señor, oramos para que nos mantengas firmes, pero que nos libres del orgullo, porque tu palabra dice que el que cree estar firme, que mire que no caiga. Señor, estamos en una carrera, como dice el apóstol Pablo, la buena carrera, la buena batalla de la fe. Señor, queremos seguirla corriendo. Señor, y como dice el apóstol Pablo, examinándonos, Señor, no queriendo de que estamos siendo heraldos para otros, pero condenación para nosotros. Señor, delante de ti estamos. Padre, y mientras como congregación participamos de la cena del Señor, Señor, nos examinamos delante de ti. Y te pedimos, oh Dios, de que mientras pensamos en lo que tú hiciste por nosotros, que te ofreciste como ese Cordero Pascual, Señor, que recibiste el castigo que era sobre nosotros, que por nosotros te hiciste pecado, Señor, nos llenamos de alegría, que fue allí, oh Dios, donde moriste por un pecador, mientras estábamos muertos, éramos huesos secos, tú viniste y nos diste vida por tu Espíritu. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos celebrando por medio de la cena del Señor, recordando lo que tú hiciste. Señor, recordando que un día volverás y recordando que no fuimos los únicos redimidos. Señor, que fueron otros redimidos y hoy compartimos con ellos esa comunión que tenemos como hermanos en Cristo. Padre, gracias, Señor.